¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bienvenido. Ya estamos en esta Puebla en mis recuerdos. Qué bueno que está con nosotros y nos acompaña, porque el día de hoy, como siempre, tenemos un tema interesante y vamos a ver, entre otras cosas, por ejemplo, vamos a platicar de un poblano que se distinguió no solo por ser un hombre de negocios, sino también porque estaba interesado en la ciencia. Y para este programa me acompaña don Ignacio Naredo. Nacho, ¿cómo estás? Te saludo, Enrique, con mucho Bienvenido. afecto, ya sabes el cariño que te guardo. Saludo también a Gustavo Velarde de Trischler y a usted, que gracias a que nos sintoniza, Puebla en mis recuerdos se ha colocado en el gusto de la gente grande, como usted. De la gente grande, de la gente mediana y de la gente pequeña, porque fíjate que a través de las fotografías, don Gustavo, pues muchos tienen oportunidad de conocer esta Puebla que le platicaron sus papás, sus abuelos, o que, bueno, solo tenían la referencia, pero no se imaginaban cómo era el lugar. Y algunas personas que nos han hecho favor de comunicarse con nosotros, pues eso nos platican. Oiga, eso que platicaron de los refrescos, por ejemplo, así fue como me lo contó mi mamá, pero yo no sabía cómo era la calle, no sabía cómo era la embotelladora. Así es que Sí. qué bueno que nos acompañan. Don Gustavo Velarde, ¿Qué tal? ¿Cómo están, Nacho, bienvenido. Enrique? Gracias, Gustavo. Pues en esta ocasión vamos a romper un poco con la temática de ver un tema completo en todo el programa y vamos a ver fotografías que relatan cosas curiosas, como Son bien cosas curiosas dijiste, y cosas interesantes. interesantes sobre todo porque, bueno, también yo diría que poco conocidas o nulamente conocidas, olvidadas. Pero que perduran en el recuerdo. Sí, Sí, y que señor. vale la pena recordar, como este personaje que vamos a ver ahorita, Don Domingo Taboada. don Domingo Taboada y su observatorio astronómico que en esta fotografía vemos. Oye, fíjate, don Domingo es una persona interesada en la ciencia. Él, bueno, pues tiene la posibilidad, se manda a hacer una casa en forma de castillo medieval. Y entonces él tiene desde las bardas, que son de puro ladrillo, y luego el interior, a la mitad del terreno está su casa. Y ahí mismo se construye y pone su observatorio. De estos de una media naranja. Sí, claro. ¿En qué colonia? Está, Pues, debe ser San Matías. San Matías, claro. En la 3 Poniente, Y- entre la 21 y la 23 Sí. Sur. Sur. Más exactamente es el 2111. Y Exacto. fíjate qué curioso, porque el 2111 es el mismo número de su negocio. De la Avenida Reforma. Nada más que pero en la Avenida en la Avenida Reforma. Reforma tiene el mismo número, 2111. ¿Y por qué? Pues bueno, no es coincidencia que tenía su negocio ahí enfrente. Nada más salía don Domingo y ya estaba ahí en su trabajo. A ver, ilústranos sobre ese observatorio que tenía. Bueno, este es el observatorio de lo que estamos hablando, el detalle curioso de nuestra Puebla, es de que este observatorio estaba dentro de los 200 observatorios más importantes en el mundo. Pareciera exagerado, pero no lo es, porque don Domingo, como empresario, pues destinaba una gran parte de su capital en tener lo último en tecnología astronómica. Entonces invertía en lentes, en telescopios, en reflectores. Y vaya, nada más vemos esta construcción. Aquí tenemos a don Domingo Taboada con uno de sus aparatos astronómicos, que vaya que le invertía. Él empezó en 1922 con esta afición. Él nació a finales del siglo, bueno, él ya tenía como unos 30 años cuando empezó con esta afición. Y vaya que la llevó a cabo durante décadas y le dio mucho prestigio, porque no solamente fue un personaje que intervino en los negocios, sino también en el oficio público, porque él fue el presidente de la Junta de Mejoramiento de Moral, Cívica y Material. de Puebla. Cívico y material del Estado de Puebla. Del municipio, Me pongo de pie y me quito el sombrero. Sí, que fue la primera junta, ¿eh? Claro. Y esa primera junta fue muy importante porque ya las calles estaban dadas al ¿Cuándo fue eso tú? ¿Cuándo fue Fue eso? en 1959 y ya las calles ya habían dejado de pavimentarse desde los años 30, entonces toda la ciudad estaba llena de Y la baches. Junta de Mejoras tomó cartas en el asunto y resulta que entonces empezó a no pedir ningún presupuesto, sino que era contribución de ciudadanos, que por cierto, vamos a hablar de ellos en este programa. Oye, y de alguna manera esta junta
Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material se encargó, entre otras cosas, además de pavimentar calles o de poner paradas en los autobuses, bueno, un lugar con una sombra, por ejemplo. Dignificar muchos Los rincones de la ciudad. concursos de piñatas, los concursos de Culturales. nacimientos, de pastorelas, eso era lo que hacía la Junta. Y de alguna manera ayudaba al trabajo del ayuntamiento, o sea, del trabajo del municipio. Sí. Los conciertos también, que eran auspiciados por la propia Junta de Mejoramiento Moral, Cívico y Material. Sí. Cuéntanos de esa Oye, foto. Fíjate, dentro de las cosas curiosas y las cosas interesantes de nuestra ciudad, tenemos que hablar del sistema hidráulico que tenía nuestra ciudad. La verdad es que la distribución del agua, donde había fuentes, había drenajes, había cerca del Paseo Bravo, había un lavadero de caballos. Y una de estas fuentes, conocida, ahora está tapada, pero se encuentra en el cruce de la 13 Sur y Avenida Reforma. Mire, esta fotografía, esta imagen, bueno, pues la hemos visto infinidad de veces, pero aquí si se da cuenta, voy a tratar de hacer más grande la imagen. Verá que hay un enrejado, ¿ya vio? Y está este árbol y todo. Bueno, pues ahí está la fuente. Entonces, Aparte del lavado de caballos, era un abrevadero, ¿no? De agua sulfurosa, porque toda esa zona, ¿te acuerdas que había balneario, estaba San Sebastián? A ver, mira, el manto acuífero viene desde Prados Rancho Agua Colorado. Azul o desde Agua Azul, donde brotan esos manantiales. De ahí viene, se deja venir hasta el barrio de San Sebastián. Y ahí es donde tenemos otro manantial que alimentaba, no sé si se acuerden, los balnearios de San Sebastián y el balneario de La Paz. Y esa misma agua sulfurosa sirvió para el Alfa 1, después el Colegio Americano. Sí, bien que mencionas bueno, las fuentes o el origen de estas aguas estaban más al norte, en las goteras de la ciudad, y eso hace que este pozo tuviera las características de un pozo artesiano. Es decir, que la presión misma, como estaba más arriba los mantos acuíferos, entonces llegaba el agua ahí en la zona del Paseo Bravo, y emanaba solita el agua, no necesitaba bombas. De niños decíamos que olía a huevitos podridos. Exactamente, y por eso la quitaron. Fíjense, tenemos el dato que fue don Leopoldo Gavito, presidente municipal en 1887, que puso esta fuente, y pues que tenía la finalidad de regar con esa agua. No se calculó, a lo mejor no calculó que iba a ser un problema por el olor, como bien dices, y pues la cegan en 1933. Exacto. Pero permanece la fuente y el brocal. Este enrejado que vemos. Oye, brocal dijiste muy bonito, la fecha de 1833, que es precisamente cuando en Europa se vuelve bastante famoso el asunto de las aguas medicinales y termales de la ciudad de Puebla, y se vuelven pues más famosos esos manantiales, y eran balnearios, y visitados por extranjeros, tal cual que se pone un hotel ahí en Agua Azul. Sí, fíjate que desde finales del siglo XIX tenemos que decir que había toda una guía de estos lugares que tenían agua sulfurosa, que conocían como aguas medicinales, y aparece Puebla, aparece Agua Azul, aparece Tehuacán. Tehuacán como primer centro hidromineral de Latinoamérica. Pero Puebla ocupaba un lugar muy espectacular en ese tipo de aguas medicinales. Hasta la fecha, mucha gente que va a Agua Azul y que goza de todo ese pues azufre. Pero tenemos una mejor fotografía, le cambiamos, porque en esta se ve al fondo cómo es el lindero de la 13. Es la 13 Sur. Y aquí se ve parte de la esquina con dos señores bomberos. Sí, que estaban pero ¿qué crees? Están en traje de gala. Claro. Ese es el traje de gala, y seguramente pues usted lo vio en el desfile del 16 de septiembre, del 5 de mayo, que siempre cerraba el desfile. Oye, ¿de qué año es esta foto? ¿Tú tienes el dato? Bueno, esta foto más o menos es de los años 50. Sí, finales de los años 50, por la luz, de los 60. Yo diría que sí, principios de los 60. Y vean cómo uno de los bomberos está parado sobre adentro del brocal, dentro de la fuente, que podemos ahí deducir que ya estaba seca esta fuente, porque como
decíamos, esta fue cegada en 1933. Entonces nada más ahí podían entrar, hasta tenía una parte abierta ahí para entrar a la Y si fuente. notas el uniforme al estilo inglés todavía de los bomberos que fueron muy Sí. famosos en los años 30. Y fíjense que esta verja era robada, dice el profesor Cordero y Sí. Torres. A ver, cuéntanos. Que extrañamente se la robaban a cada Ese rato. recuerdo no lo tengo. Por la Sí. forja. Por la forja, y vean pues, qué bonita. Yo creo que le costaba al ayuntamiento reemplazarla, pero sí adornó mucho esa esquina del Paseo Bravo. Caray, qué Oye. lástima, ¿verdad? Que cosas que se van, Qué extraño que la pero robaran. perduran en el recuerdo como esto. Mira, vamos a platicar, ahorita que regresamos del corte, pues de un edificio, de un rascacielos importante, porque en el momento en que se construye este edificio, resulta toda una novedad por su tamaño, por su ubicación, que seguramente usted conoce, el famoso edificio María, Y por sus en el recubrimientos, ¿no? cruce de la 2 Sur y la 5 Oriente. Pero vamos a hacer una pausa, estamos platicando de las cosas interesantes y curiosas de nuestra ciudad. Gabino Barreda fue un revolucionario que dirigió un batallón de aproximadamente 1000 hombres por el estado de Guerrero. Su batallón perteneció al Ejército Libertador del Sur, encabezado por Emiliano Zapata. Ya estamos de regreso en esta Puebla de mis recuerdos y estamos platicando de cosas curiosas, cosas interesantes de nuestra ciudad. Y le platicaba antes de ir a la pausa que vamos a platicar de uno de los primeros rascacielos de nuestra ciudad, el edificio María, que se ubica en la 2 Sur y la 5 Oriente. ¿Dónde están los churros? Exactamente enfrente. A un costado Como del Palacio punto de Justicia. referencia, sí, señor, Pues los es que es churros. más conocido la tienda de churros, Claro. ¿no? Que el Palacio Bueno, de Justicia. contraesquina de la, diríamos, de la capilla del Ochavo de Catedral. Exactamente, la parte de atrás. Sí. Y vaya, como bien decías, que este edificio, cuando se construyó en 1946, pues era de lujo. 7 porque pisos. era la primera vez que se invitaba a los doctores, a los ingenieros, arquitectos, que tuvieran su propio despacho Y los abogados, con vista claro. a las alturas. los notarios. ¿Sí? Ahí estuvo, por ejemplo, el notario Miguel Marín Hirschman. Ahí dicen que se escribió el libro de las calles de Puebla, bueno, se mecanografió. Claro, claro. Y, Bueno, y- alguien y que hasta doctores la fecha afamados. conserva desde el principio hasta ahora su despacho y sus descendientes, sus hijos, es el licenciado Romero Marroquín, que también tiene o tuvo una notaría, ¿no? Fue magistrado del tribunal. Así, en este edificio María hubo notarías, Ujú. la de Sí. Miguel Marín, por ejemplo. Y Oye. otro detalle es de que el gobernador de aquel entonces, que era se me fue de momento, Betancourt, Carlos Carlos. Betancourt, Ujú. fue el que, bueno, a él le dijeron que usted decida, señor gobernador, entre este estilo o este otro. Sí. Entonces él decidió este. El otro no sé, que a lo mejor tendría un estilo más colonial, pero decidió el gobernador por este estilo, por eso lo tenemos hoy en día. Y bueno, este edificio fue construido por el famoso despacho Mastretta, Pavón Mastretta, estos El ingeniero famados Pavón y el Bastante arquitecto arquitectos famoso en que unas hicieron décadas. el edificio de cancerología, que hoy es un hotel, los alfas, Ujú. vaya, muchísimas, Oye, y infinidad independientemente, de casas sí, de los casas, poblanos sí, en el centro, sí, sí, ellos las unos- adaptaban Convirtieron algunas casas en edificios de apartamentos. también. Así es. Pero el detalle curioso que el presentamos con este edificio es de que uno de los propietarios, porque no sé por qué, pero se vendía, Ya hubo sé varios propietarios, y uno de ellos, A ver, don Pedro Pumarada, Claro. un español de Asturias, Que no de tuvo Valloval, descendencia. Asturias. no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Entonces, bueno, hizo su testamento y dijo, voy a dejar mi edificio, y también el de La Palma, a sus obreros. Y entonces un día, cuando se leyó su testamento, oh sorpresa,
que hasta llegó a las páginas de los periódicos de que un empresario heredaba este edificio a los obreros. Don Pedro Pumarada también tiene un retrato y tiene pues la consideración en la Beneficencia Española de Puebla, porque es un hombre que hizo muchas labores altruistas y es un hombre recordado por su gran categoría, por su gran forma de pensamiento siempre prolífico para beneficiar el lugar en donde Aquí está trabajó. don Pedro, mire. Y Ahí entre tenemos ellos a don están Pedro sus Pumarada. trabajadores. Sí. Que fíjate que en los poblanos ha habido pocos. Sí. Los hermanos Budí, por ejemplo, Ujú. también pasó con ellos algo similar, con la unidad Vicente Budí, Así es, con don Esteban de Antuñano, don Esteban de Antuñano. que en el mismo centro de trabajo, bueno, pues integraban la vivienda, Mm. integraban algunos servicios, un mercado, una escuela. Sí. Eso era... lo Don que Enrique hablaba Benítez, por ejemplo, de Enrique Benítez. con los ser terrenos generosos para ciertas escuelas, por ejemplo, ¿no? en Huesotitla. Sí. Oye, hay también esta imagen, pues la hemos visto infinidad de veces, porque es una parte del Boulevard Héroes del 5 de Mayo. Originalmente este es el tramo que va de lo que ahora es la China Poblana hacia San Francisco, ¿verdad? Y entonces tú nunca te imaginarías que habían hecho un monumento al entubamiento del río. Sí, y lo Este- curioso es de que todavía está esta estructura. Muchos pasan por ahí, Que es una especie de silo, ¿no? los que pasan con su coche, pues se pasa tan rápido que cuando, bueno, en las redes sociales lo sacamos a la luz, se sorprendieron porque dijeron, pues nunca lo había visto. Porque Ese se pasa asunto- rápido, pero sí está todavía este tubo. Bueno, de pues el concreto. asunto del entubamiento del río sí es un tema bastante controvertido, puesto que existen muchas opiniones en torno al mismo. ¿Tendrá alguna placa? Sí, precisamente fue el gobernador Gustavo Díaz Ordaz que llega en 1967, el 15 de noviembre de 1967, a inaugurar a entregar las obras del entubamiento, y nada más que esta placa se desaparece y entonces pierde el sentido este monumento porque ya la gente ya no sabía para qué era, Porque para era qué estaba bronce. dedicado. Pero la placa decía para qué estaba dedicado. Entonces ahora ya nada más luce ahí la estructura sola. Oye, ¿qué en está a esa la vista altura- aérea? Estamos hablando de la ubicación que es de el Diagonal Santuario 44 Poniente, sobre el Boulevard 5 de Mayo. Ahí está esta estructura curiosa. Oye, y en esta imagen, que aquí vemos el monumento. Esta si toma aérea. se asoma usted a la mesa, mire, aquí está el monumento. Y ahí se logra ver los fuertes. Mire cómo estaba despoblado. Y el tamaño de las glorietas. Pero sí se nota la calzada que está marcadita y que va hacia los barrios Oye, de y Xonaca mira, en y esta hacia rotonda, la 18 Sur. Ahí está la aquí iban a poner la fuente de la China Poblana. fuente de la China Poblana. Y bueno, aprovechando otro dato curioso, de que antes de la China Poblana dijeron, ¿cómo adornamos esta glorieta tan grande? Y se trajeron un cañón del fuerte de Loreto, y entonces se veía un cañoncito ahí Claro. solito. Y Muy pues dijeron, pequeñito. esto no va. Y por eso idearon hacer algo más importante. que Bueno, fue también una la escultura fuente de la que China estuvo Poblana. en la calzada Zaragoza, ya la hemos mostrado aquí, que es precisamente en honor de la batalla del 5 de mayo y de la gesta heroica en ese año, aunque al año siguiente nos tomaron la ciudad de Puebla. Pero yo no me acuerdo, seguramente tú sí, Nacho. Me imagino que fue cuando el centenario de la batalla, Sí. que se colocaron estas placas que decía mexicano, está en este suelo que pisas, nuestros héroes defendieron la correcto. patria. Pero no, y además había cañones, Sí. unos cañones hechizos. El cañón, un basamento que era de piedra volcánica, Eso. que uno de ellos lo llevaron precisamente al Paseo Bravo y querían poner ahí a la escultura de no era de don Gabino Barreda. Gabino Barreda. Entonces, esas basamentas, no sé si hayan notado, que también son muy parecidas a las que están en la 43 Oriente, donde se pusieron los bustos de muchos personajes sí, de y poblanos, benefactores de claro. la ciudad de Puebla. Es parecido. Y es que fíjate que hay una gran protesta que en su momento, Sí, porque cambian el pedestal, el basamento de la figura de don Gabino Barreda. yo estaba muy Ah. chiquito si no hubiera ido a protestar también. Tú también. Es que hubo ahí una serie de cambios. Primero ampliaron la 11 Sur, La la hicieron 11 más Norte ancha. Sur la hicieron Sí. más ancha.
también se decidió eliminar todo el caserío que estaba alrededor del santuario de Guadalupe. Y se hizo una arteria de norte a sur. Para hacerla, volverla a su estado original, o sea, que estuviera solita la iglesia. Y todas estas mejoras que hicieron, una de ellas era la de partir en dos el Paseo Bravo, cosa que no hicieron. También quisieron tirar el monumento a Partir Montolonía. en dos de norte a sur. Exactamente. O sea, hacer una calle, digamos, conectarla a la 11 y a la 13. La Juárez, ¿no? Claro. Sí, y bueno, una de esas fue también mover el gallito. Se movió el gallito de suyo, para poder hacer el carril de regreso, que es ahora ya la 11 sur, norte-sur. Sí. Es una arteria que te permite trasladarte de norte a sur, cosa que no puedes cuando Pero aquí, hablando de aquel lado del bulevar. de don Gavino Barreda, bueno, su monumento, estaban los dos, el gallito y Gavino Barreda, pegaditos. Sí. Entonces estorbaban a la ampliación del 11 Sur. Sí. Para eso movieron el Es lo que gallito vemos. y quitaron también a Gavino Barreda. Pero en lugar de ubicarlo, porque no sabían dónde ponerlo, una de las ideas era de ponerlo en la plazuela de Santa Inés, donde está junto ahí, cerquita a la prepa del Gavino Barreda, para que estuviera cerca de la escuela. Pero entonces lo fueron a aventar ahí a la esquina de lo que es la iglesia. Ven aquí, ven la iglesia de Guadalupe. Ahí se ve. Y a los vecinos no les su gustó pedestal cuadrado de piedra que volcánica. le quitaran su base, que estaba muy bonita. Tanto que José Luis Ibarra Mazari decía, está don Gavino Barreda en una actitud así como pensando cómo bajarse, porque ese no era su pedestal. El pedestal original era muy, muy bonito, y entonces los vecinos protestaron, como está la nota ahí. Oye, pero tenemos que decir que esto que bien explicabas, de que se mueve el gallito y se hace el despiece del monumento a Gavino Barreda, es eso, que la figura se despieza, se desarma, y el gallito no. El gallito lo hacen caminar, lo hacen correr. Nada más sobre se unos corre rieles, para abrir el carril. 4 metros. Sí. Pero el Lo reloj rodaron. está intacto. En cambio, don Gavino Barreda sí recorrió Lo el Paseo desarman. Bravo, se dio un paseíto de reconocimiento. No sé Y si yo les voy a contar un reconocimiento. recuerdo de Puebla también. Recuerdan, unos 6 o 7 años después viene el sismo famoso y entonces se cayó el gallito del reloj. Tanto que estuvo tirado varios días, un taxista se acomidió, recogió el gallito y se lo llevó para su casa. Claro, pero no sabía qué hacer con él. No sabía qué hacer con Mide él. 1 metro. Pero lo hizo con el afán de rescatarlo, no de quedárselo. Claro, se le rompen los pies. O sea, a la hora que cae, Sí, claro. se le parten los pies. En el pico, sismo se partió. que no era como el gallito inglés, pero lo reparan. Mide 1 metro el gallo 75 centímetros. y pesa. Que se ve muy porque chiquito es de desde pura abajo, piedra. ¿no? Se ve Bueno, chiquito. lo sube a su taxi, se lo lleva a su casa y permanece ahí. Luego, pues ya se Lo entrega avisó a las después, autoridades, pero las autoridades, pues con esto que estaban muy ocupadas, claro. Sí, pasa el tiempo, se olvida el gallito en casa de este señor taxista. Ojalá el público nos ilustre con el nombre de esta persona, porque salió en las noticias Claro. que lo devuelve después de 1 año. Así es. Así es. Y Hay que ver entonces las el reloj fotos, del gallito hay que ver las fotos recupera- para el recuerdo de Sí. don Gavino Barreda, que estaba ahí arrumbado en esa esquina, que por cierto también esa esquina le iban a poner el nombre de Flores Magón, que ya no permaneció, ya no se Ricardo, le que quedó, era el mayor, Ricardo Flores Ricardo. Magón. Y bueno, pasando a esta Oye, imagen, No, No, déjame esta pasar. es muy buena. Déjame pasar a saludar a nuestros amigos que han hecho favor de comunicarse con nosotros a través de la página de Facebook. Si usted quiere saludarnos, ya sabe que ahí nos puede encontrar. Es una página, se llama Puebla en mis recuerdos, como ya lo hizo Feki, América Galindo, Abraham Obregón, Álvaro Sánchez Ocaña y José Germán Pérez Zamora. A ellos les enviamos un saludo. Gracias por sus comentarios. Y si usted quiere participar, tiene alguna fotografía interesante que quiere ver en esta mesa mágica, con muchísimo gusto estamos a sus órdenes. Vamos a una pausa y continuamos. Carlos Camacho Espíritu nació en Acatzingo en 1927. Además de ser el creador del zoológico Africam, fue piloto aviador, locutor de radio y un empresario de la industria farmacéutica.
Estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos y estamos platicando de cosas interesantes, algunas son curiosas. Usted seguramente no se acuerda, pero el fraccionamiento Prados Agua Azul, que empieza en lo que ahora es el Boulevard Carlos Camacho Espíritu, antes se conocía como la carretera Valsequillo, era una brecha nada más que iba desde la barda del Panteón Municipal hacia la parte poniente. Se llamó Camino a Valsequillo, Así se llamaba, después carretera claro. Valsequillo. Después y carretera. Y hasta que le pusieron un cucurucho enorme, que era una muy buena heladería para los jóvenes de los años 50. Incluso como carretera le ponían kilómetro número 1, kilómetro número 2. Sí, desde ahí, desde la 11. Y precisamente este monumento que, bueno, hasta que llegó esta el fuente, Alfa 2. más bien era Estaba una fuente. enfrente. Estaba ahí en el kilómetro número 1, a unos pocos metros del 11 Sur y la 7 Sur. Lo que hoy sería enfrente del paseo del Alfa 1. Ahora construyeron un puente. Del Alfa 2, ahí estaba esta fuentecita que, bueno, estaba bonita, ¿eh? O sea, era como para que la hubieran movido a otro lado si es que Esta la quitaron para abrirla. Lo puso la empresa que Publicitaba promovió el los lotes. fraccionamiento, claro. La puso la empresa inmobiliaria. Mira, para que te des una idea, voy a cambiar la imagen. Sí. Porque aquí está el croquis. Mira, Ándale, ahí se ve la ahí 11 mero. Sur, el Boulevard Valsequillo, Sí. la 16 de septiembre. Y luego La ahí 7 surgen las Sur. privadas de la 7B, 7A, 7B, 9A, Exactamente. 9B, 11A, 11B. Sí. Aquí Aquí, está el ¿se acuerdan que aquí estaba una cafetería que se llamaba Colorines? Es el cucurucho que te acabo de mencionar. Pero no era un cucurucho, ni era un silo. ¿Sabes qué era en realidad? ¿Qué era tú? Una cafetera. O sea, era el cuerpo de una cafetera y la palabra café, que estaba hasta arriba, era el asa de esa cafetera. Con razón, no entendía yo el cubismo. Pero fíjense Pues que el concepto. la que dices cafetera no fue la primera estructura que hizo ahí el arquitecto Zafra. Fue el arquitecto Zafra el que hizo esa. Que en QPD. Esa un poquito lo que se tomó licencias para hacer esa estructura. Sí, Pero el mismo arquitecto Zafra hizo otra que tenía unos picos, unos techos así volados. Y ahí sí solamente, pues nadie se va a acordar de eso. Algunos poblanos se lo acordarán. Había Pero dime dónde. una bola. Ahí mismo. Ahí mismo, antes Sí. de la construcción de esta Antes de la estructura. jarra. Sí. Se llamaba Colorines, era una fuente de sodas y había una bola de cemento enorme, Una esfera. como de 2 metros, con agujeros. Era un ornamento del enfrente de esa cafetería. Vaya. Después tuvieron unos helados que se llamaban Yom Yom. Y entonces esa esfera que menciona Sí, claro. Gustavo, también le pusieron, entonces ahí sí un cucurucho, porque Un el logotipo era un cono con un heladito, pero al revés. Oye, Vamos, hace Yom Yom. un momento decíamos que en la 11 Sur, cuando hacen la ampliación de la calle, Ándale. mueven el gallito, lo caminan, lo hacen caminar. Claro, el gallito Entonces, caminó. en esta fotografía, mire, si se asoma, venga, acompáñeme. Ahí ve cómo hay una estructura, ¿no? Con andamios. Sí. Y estos rieles son por donde se llevan todo el gallito, lo van Lo van empujando. desplazando. Yo Que quiero los desplazaron, recordar, unos dicen que 5 metros, 4. otros dicen que 7 metros. 4, don Gustavo. 4 yo los metros. medí. Mira. Gustavo, Enrique, déjenme decirles algo. Hay una persona que debemos mencionar que fue siempre el relojero permanente del reloj del gallito. El señor Ponce de León, relojero muy afamado, Claro. que todo, no sé, yo creo que más de 25, 30 años, y sus hijos se encargaron de irle a dar cuerda siempre al reloj del gallito para que estuviera siempre puntual. Es uno de los más exactos. Punto de reunión donde todos los estudiantes, excursiones, scouts, pues algunas autobuses de la universidad que viajaban, se daban cita en el reloj del Era una gallito. referencia. Bueno, es una referencia en nuestra ciudad. Algunas parejitas decían, te veo en el gallito. Por Sí, cierto sí. que este reloj fue de una famosa joyería del Distrito Federal, que la colonia francesa lo mandó a hacer. Lo donó. Y no me acuerdo ahorita el nombre, pero está en la carátula el nombre de la joyería. Ah, mira, qué bien. Y se alcanza a ver el nombre. Que tiene 4 carátulas.
Sí, vaya, es un mismo mecanismo con 4 carátulas. Me gusta que fue obsequiado cuando, después de la visita de don Porfirio Díaz, para todo el afrancesamiento que vino a Claro. inaugurar, entre ellos el Panteón Francés. Pero es una de las figuras emblemáticas Sí. de nuestra ciudad. Así es. Oye, ¿alguna vez escucharon hablar de la famosa casa de los 4 pisos? No, Pues mira, yo cuéntame. hasta que me la encontré esta imagen en uno de nuestros Porque no nos hemos ido de diarios este de rumbo. Puebla. Sí, a mí me sorprendió saber que los poblanos la conocían como la casa de los 4 pisos. Y estamos hablando de una época anterior a la construcción del edificio que ya hemos hablado, el edificio María, que fue el que rompió con la Con la la fachada, altura con la vis. que la normalmente salida. tenía. Puebla era de 2 pisos, máximo 3 pisos, la casa de los muñecos, Claro. pero toda la ciudad era 2 pisos, hasta que llegó este edificio a mediados finales del siglo XX. Entonces la gente lo conocía como el edificio de los 4 pisos, porque casa de los ningún 4 edificio pisos. era de 4 pisos, hasta que llegó en 1946 el edificio María y ya le destronó. Y Era un después el edificio- Vacas. Era un edificio bastante común, nada más tenía esto extraordinario, que tenía 2 Cuatro pisos pisos. de más. Y esto y- fue y antes, estaba- antes del María. ¿Y Estaba dónde en crees la que 11, estaba? 11 Sur y qué? 11 Sur y Y la entre 8. la 6 y la 8. y la 8, claro. Sí. Y bueno, lo tiraron para hacer la ampliación, y igual lo que le pasó al Gallito y lo que le pasó a Gabino Barreda, a su monumento. Muchas ampliación casas y fachadas se tiraron a lo largo de la y 11 este fue uno de Norte-Sur. de Y los edificios. hasta la plazuela, ¿no? De la estación de ferrocarril. Ahí todo eso se abrió para Claro. alinear la calle y hacer el carril que ahora, pues es una arteria muy útil y muy, muy concurrida Oye. porque no tenemos otra. Sí. Y después del Paseo Bravo, también se abre la 11 Sur. Sí. O sea, te acordarás que, por ejemplo, en la esquina de la 15 Sí. Poniente y la 11, Había unas casas muy hermosas. había un estacionamiento. Sí. O sea, ya había unos comercios y había un estacionamiento para Y esos comercios. 4 la o quinta 5 que fue comercios. de don Pepe Aguirre también, hasta la quinta Aurora también. Que estaba Toda enfrente, esa parte claro. se alineó. No sé si veas Sí. que en la 11 Poniente hay un quiebrecito que eso, Sí, sí. Y pues no fíjense que quisieron con dañarlo, con ¿no? todas estas obras de la ampliación del 11 Sur, de la 25 Oriente, pues, y de la No, y luego la urbanización, 31. del Boulevard 5 de Mayo, se dieron cuenta que Puebla ya contaba con un circuito de circunvalación. Sí. Y entonces ya servía eso para evitar que los camiones de carga pues se pasaran por el centro de la ciudad. Hay un proyecto de gobierno que se llamaba Anillo de Circunvalación en ese tiempo. Sí. Estoy hablando de los años 70, San Manuel. antes de Sí. pensar en un bulevar que diera la vuelta Pero mira, como la ciudad crecía hacia el sur, hacia el sur. primero la parte última fue Sí. la 25. Qué importante lo que estás diciendo. Luego la 31. Luego Sí. la 43. Sí. Luego la 50, ¿y qué es la 59? La 49, la 51, En Entradas 55. Agua Azul, 55. que ya era Oye, lo último. el punto Sí. geográfico del centro se fue desplazando hacia el sur, Claro. hacia donde se encuentra ahora la Plaza Cristal. ¿Y por qué al norte, no? El crecimiento hacia el norte no se propició, Porque estaban lo del Cerro de Loreto y Guadalupe, y luego la autopista. ¿cierto? Y de alguna manera es como una especie de frontera, Ujú. la Sí. autopista. Aunque también con la la construcción de federal. la diagonal Claro. y el Boulevard 5 de Mayo también se hizo otro circuito más grande que el que estamos mencionando. Es ahorita. urgente otra arteria que nos traslade todo ese volumen de población que tenemos de norte a sur y de sur a norte y de oriente a poniente también, Claro. porque solo contamos con la 31 y la 11 norte-sur. Aunque hay Como otras arterias. grandes ejes viales, Claro que sí. ¿verdad? Y con eso de que ya se ha quitado un carril para que el transporte público y no hay vueltas a la izquierda, Claro, se complica. podría desahogar muy bien la ciudad. Oye, esta imagen que vamos a ver, bueno, ya la hemos visto infinidad de veces, la presentamos por si usted no ha tenido oportunidad, pero lo vamos a invitar al cine. En esta imagen aparece un poblano conocido que le Ah, invierte, y muy querido. sí, y también una poblana También. que hasta hace poco, bueno, porque recién murió hace Sí. un par de años, Estamos hablando de Amy Camacho, Emi Camacho. la hija del capitán Carlos Hija Camacho del capitán. Espíritu, que ahí está también. Carlos Camacho Y bueno, Espíritu. vamos a dar una explicación a esta foto tan curiosa, tan bonita, que
es del fotoreportero del Sol de Puebla, José Ávila Valderrama, que le mandamos un saludo. Esta fotografía la tomó él si la vemos otra vez, con el director, el que dirigió esa película, que Juan Manuel Ochoategui, que, bueno, yo en lo personal tengo un contacto con ellos actual. Con esto de la pandemia, pues ha evitado que entre el don José Ávila Valderrama y el director, Juan Manuel Ochoategui, pues tratemos de localizar en dónde quedó esta película. Porque sí. cuando el capitán Carlos Camacho la hizo, La produjo. se la entregó al gobierno del estado y se proyectó en algunas de las salas de Puebla. Y después ya se le perdió la pista. Esta fotografía, reconozco algunas piezas del Museo Bello. Están ahí Claro. 2 o 3 obras que están expuestas en el museo y aquí los marcos de algunos retratos. Este es posiblemente en la sala anterior a la sala de Talavera. Sí, ok. Bueno, esta película se trata de 2 angelitos que descienden en el bosque de Manzanilla, que era precisamente este niño, Mauricio Beltrán, Mira. y la hija del capitán Carlos Camacho. Amy o Amy. Y como angelitos, pues la historia es de que van caminando por la ciudad de Puebla y les llaman la atención el Museo Bello. Y entran ahí, pero sin permiso. Y entonces el capitán Carlos Camacho, caracterizado como el conserje del museo, pues ve que hay 2 niños que andan por ahí husmeando y los empiezan a perseguir. Sí, y entonces sí, sí. las escenas son de recorrer todo el museo con el Pero pretexto de cuente mostrarlo. la película, don Gustavo. Sí, no, pero ya no. Pero es que no la encontramos, entonces sí nos la tiene que contar. Va a aparecer. Ya me imagino los efectos que hizo el capitán Camacho con ese ingenio y con esa creatividad que tuvo en su vida tan prolífica. Estoy seguro que Amy y el otro niño debieron haber descendido por alguna cuerda invisible. y fíjense que si volvemos otra vez a la fotografía, aquí está el productor de la película, el capitán Carlos Camacho, y apenas se asoma aquí la directora del museo de aquel entonces, que era la señora Alicia Torres ahorita no me acuerdo del apellido, pero fue una directora, la señora Torres, que protegió el museo contra todas las peticiones que le hacían de préstamos de piezas. Claro. Y que ella dijo, no salen estas piezas porque no hay una responsiva, no hay un avalúo de las piezas. No, y no existía un inventario museográfico. Sí, Desgraciadamente. se carecía, el gobierno hacía peticiones de piezas y esta señora, la señora Torres, defendió mucho el museo. Sí, el acervo que tenía el museo. Así es. ¿Se imagina a Ray Conniff en Puebla? Mire, vamos a ir a una pausa, pero déjeme saludo a Sixto Salazar, a Federico Ortega, a Noé Rivera, a José Gustavo Becerra, a Rosario García y a Jos Ale. Así es que, saludos. Vamos a una pausa y continuamos en esta Puebla en mis recuerdos. Ray Conniff fue un destacado músico, director de orquesta y arreglista que tuvo la genialidad de mezclar las voces de los coros y los instrumentos musicales. Gran parte de su repertorio fue de canciones hispanoamericanas. Ya estamos de regreso en esta Puebla en mis recuerdos. Y antes de ir al corte le comentaba que si usted se imagina a Ray Conniff, este director de orquesta, en la ciudad de Puebla, pues imagínese en la década de los años 60, en 1963, el 5 de mayo, Ray Conniff visita la ciudad y entonces va a la XCHR, obviamente a que le hagan una entrevista. Y una de las anécdotas que hay de la visita de este músico, ahí está con su esposa, es que, fíjate, en una de las ocasiones, no esta, le toca entrevistarlo a Blas Torillo. Y ni Blas Torillo hablaba inglés y Ray Conniff no hablaba español. Entonces, entre señas,
un poco de palabras sueltas y todo, se llevó a cabo la entrevista. La verdad es que es una imagen para los amantes de la música. Y para lo Si usted es expresivo joven, que fue siempre Ray Conniff, ¿no? Porque es un hombre que nos heredó demasiadas interpretaciones de otras piezas musicales en coros y orquesta. eso, hizo un ensamble de voz humana y los instrumentos musicales. Él salió de la orquesta de Glenn Miller, ¿sabía? Claro. Sí, además de que él conjuntó una orquesta con unos coros muy identificables y su música, vaya, cualquiera la reconoce en el mundo. Y además de que él le gustó mucho la música hispanoamericana y le dedicó muchos arreglos a muchas canciones Sí. mexicanas también. Siguió arreglando Entonces, hasta el último día de su vida, porque él entonces, murió a cuando los llegó- 82 años haciendo arreglos. Cuando llegó a México, pues era muy famoso ya. Y aquí lo vemos en otra faceta de yo creo que la primera faceta que tuvo, Sí, antes de adquirir ese peinado característico que él tuvo. de peluquita. Y llegó a Puebla en 1966, ¿verdad? 63, un 5 de Es que mayo. vino 2 o 3 veces a la ciudad. Ah, bueno, pero yo creo que en esta ocasión sí era el 66, ¿no? A ver, yo Por una tengo un foto que me video, pero ya con la mostraste. peluquita. Aquí nos narra él que fue como en el centenario de la batalla del Más 5 o de mayo. menos, Sí, en esos años. así es. Pero para que lo ubiquen dónde está, él llegó a la estación de la XHR, que estaba en Reforma 123. 125. 125 altos. Y bueno, ahí se tomaron estas fotografías. El locutor de la XHR que está en la foto que estamos viendo se llama Alfonso Castellón. Y ahí pues se dio esta entrevista que los poblanos Con su lo han de haber RCA. oído con mucha sorpresa. De Tipo ver que, bala. oh, don Ray Conniff está en Puebla. Claro, Y como era el 5 de es un mayo, lo invitaron acontecimiento. a ver desde el balcón de ese edificio de 125, de Reforma, a El ver el desfile, y desfile. se quedó a ver el desfile. todo el Curiosamente, desfile. en 1965, Ray Conniff hace una serie de álbumes que son pues, producidos y además vendidos por una revista muy conocida, Selecciones del Reader's Digest. Es una serie de compendios que se dieron y que en ese tiempo pues, eran para dar a conocer las obras y la música de Ray Conniff en Oye. álbumes que se vendieron por correspondencia. Pero además el truco que Sí. hace Ray Conniff, el truco es que él hace arreglos con Sí. coros de orquesta de música probada, Claro. de éxitos. Éxitos O sea, ya va a lo conocidos. seguro. Igual que André Rieu Sí, ahora, Andrés Ríos, sí. ¿no? Hay una serie, por ejemplo, que es de las películas, de todas las películas famosas, otra es de música de los 50. De música La discografía de latinoamericana. Ray Conniff no todo el mundo la tiene. Tienen la música que le llaman de supermercado, que es la de los 70 para Sí, acá. de elevador. Pero de los 50 a los 70 existen obras que no están muy publicadas, muy publicitadas. Oye, siempre Puebla ha estado ligado a la colonia española. Esto quiere decir que pues, una gran parte de nativos de Asturias, de Galicia, madrileños y todo, bueno, pues han venido a vivir a la ciudad e incluso algunos ya se quedaron aquí. El comercio, los textiles, los abarrotes y todo se han movido por estos españoles que viven en nuestra ciudad. Pues tú te imaginas a la hermana del rey don Juan Carlos visitando Puebla. Pues estancia mira, en Puebla. ahora que íbamos a hacer este programa me vengo enterando gracias a que me han ilustrado ustedes dos. Yo no sabía que había venido esa gran visita a la ciudad de Puebla y sobre todo que haya estado en la 5 Poniente, aquí tan Sí, cerca sí, del claro. centro. Tengo entendido que vino la reina Sofía y el rey Juan Carlos en otro año Diferente. y cuando vieron el centro de la ciudad quedaron maravillados, ¿no? Con una catedral. Aunque al la voltear Capilla del dijeron, ¿y eso Rosario". quién lo autorizó? ¿No? Eso que está muy diferente de tiempo de lo que tenemos enfrente. Sí, sí. Pero Así bueno, es, estamos la hablando de infanta- la infanta Pilar de Borbón, que Así llegó, bueno, estaba de luna de miel y vino con su con su marido. nuevo esposo, invitada de honor de la familia Conde Díaz Rubín, en esta casa de la 5 Poniente 519. Un dato curioso, ¿verdad? De la Sí. ciudad de Puebla, de las noticias, porque salió a la prensa la noticia, ya una vez que ya se había ido, y entonces, oh sorpresa de que había venido la hermana de que estuvo aquí en Puebla, la hermana del Oye. rey de España,
de paso, y invitada por una familia prominente, ¿verdad? Caudalada de Puebla. Pues te voy a contar una vez, fíjate que iba yo sobre la 3 Norte y antes de llegar a la Reforma, de repente veo que en la esquina, para atravesar la calle, está una señora vestida con un vestido blanco de manta tipo mexicano y la cabeza con el cabello azul, pero azul como los cerillos estos de cocina, así. De ese tamaño. Sí, 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 sí. Y ¿Añil? entonces me fijo bien porque me llama la atención. ¿Y quién crees que era? Ni idea. Lucía Bosé, la mamá de Miguel Bosé. En ese tiempo estaba el Museo UPAEP, ahí en la 3 Norte, luego estuvo el IMAC. Y entonces se ve que ellos la trajeron y la habían llevado a los portales o alguna cosa así. Y ella Interesante. regresaba. Y en la esquina de la Santísima veo a la señora, pero me llamó la atención por el cabello azul. Era la esposa del torero, La ¿verdad? esposa de Dominguín, Dominguín. claro. Luis Ajá. Miguel Dominguín. Pues yo creo que pocos la hubieran reconocido, yo no Por la el ubico, cabello azul, no claro. lo ubico muy bien a esa señora. Sí, parecía cerillo. Me parece que era muy guapa, ¿no? Guapísima, Guapísima, fue creo que Miss Miss Italia. Miss Italia, sí. Sí, sí, sí. Bueno, y luego de esta foto. Oye, hace rato platicábamos de los patrones generosos Sí, como que don Pedro piensan Pumarada, este es otro. en sus obreros, ¿no? En su bienestar y les ofrecen. Entonces, en ese tiempo en nuestro país se había creado el Infonavit, que es esta institución que le brinda la vivienda a los trabajadores con una manera de pagarla, etcétera, con facilidades y estas cosas. Bueno, pues don Vicente Budip crea una unidad habitacional con todos los servicios. Aquí Sí. es el momento en que Textiles Anáhuac, Ujú, ¿no? así es. Le da a sus trabajadores pues esta unidad habitacional. En ese Así tiempo es. era presidente de la República Sí. Luis Echeverría. Bueno, lo que pasa es que don Vicente Budip, que él hizo mucho dinero en el ramo de los textiles con su fábrica Anáhuac, siempre le dijo a su familia que gracias a esos obreros él no hubiera hecho nada y que él les debía mucho y que él tenía la intención de retribuirles, ¿no? Su ayuda. Entonces él fallece y la manera de cumplir los deseos del don señor Vicente. don Vicente Budit fueron sus hijos, Pedro y Guillermo, que fueron los que hicieron la unidad habitacional y son los que están aquí presentes en la foto con el gobernador Gonzalo Bautista inaugurando imagínate qué 1972. empresario construye más de 100 casas para sus obreros, pero no solamente con casas, sino con todos los servicios. Iglesia, escuela, Iba a mercado. tener incluso hasta un hospital pequeñito. Ujú. Para que las personas se ubiquen, este hospital se llamaba ABC, estaba sobre la calzada Ignacio Zaragoza, muy cerquita de las vías del tren, donde empezó la Universidad Iberoamericana. Así es, detrás del Plaza Loreto, ¿verdad? Está Sí. esta unidad. Ahí está la unidad habitacional Vicente Budí. Pero estas instalaciones del hospital, pues sirvieron para traer a la Ibero a la ciudad de Puebla. Oye, y de esta imagen, Ya nos vas a mi hablar de querido fútbol. Nacho, no, tú sí te vas a acordar. De todos los nombres que están en esta lista, casi de todos. No, y de la venta de palcos y De los plateas. palcos y plateas del Mira. estadio. Sí. Fíjate, palco para 12 personas con 2 estacionamientos, 100,000 pesos. No, pero lo más importante, había hueco para frigobar, había hueco para poner una Sí, claro. cocineta pequeña, Sí, sí, sí. había espacio para los langostinos, los camarones, las botanas. los 100,000 jamones. pesos. Pero no de era para enganche. siempre, no era para siempre. Creo que 24 caducaba mensualidades. a 100 años. No A se acuerdan. 99. A 99 años. Y bueno, aquí lo curioso de que esta publicidad, que ya estaba listo, ya habían estrenado el estadio, pero necesitaba vender los palcos. Claro. Entonces aquí lo curioso y dato curioso de este programa, que es de que esta publicidad que se mandó a hacer para promocionar los palcos, mencionaba a los que ya habían comprado Claro. y a los que todavía no, y que como una forma de presión. Esa es ¿verdad? una, Sí, una forma de decir, mira, ya fulanito ya, ya lo estos compró. ya lo compraron. Claro. Por eso esa lista es de familias muy connotadas, familias que han brillado pues, por muchas cosas. Claro. Y es una clase pues que también tenía entre sus hijos muchos aficionados que gustaban de ir Hasta al la fecha, ambiente ¿eh? futbolístico, que estaba en una efervescencia total de los 70s,
Recordamos que veníamos de las Así es. Olimpiadas del 68 y después Fútbol México 70. Es lo que te puedo decir. Oye, sí, la verdad es que es toda una época. Ya nos Así es. vamos, don Gustavo. Sí, nos pedimos, nos quería decir, el primer comprador de palco fue Don don Alfonso Alfonso Sobero. Sobero Fernández. Claro, y Nacho Caso. Y el primer, digamos, El primero que le el faltaba. primero de la lista que decían que debía de comprar. ¿Quién estaba en la lista? No, ahí? mira, pensaban en Luis Flores, en Eduardo Cue, pues en un Sí, montón sí, de todos poblados. los apellidos de Ya nos vamos, don gente Gustavo. ganadora. Bueno, pues nos pedimos para otros programas de fotografías de recuerdos de Puebla Claro, y que vamos a evocar y que vamos aquí a platicar. así es. Nos pedimos. Nacho Naredo Villagrán. Gracias por esta charla tan evocadora y gracias también a nuestro auditorio. Nos vemos la próxima. Así es. Y a usted lo espero en la siguiente oportunidad de esta Puebla en mis recuerdos. Hasta entonces.